hay que denunciar esos abusos, aunque la institución no, en su origen no pretendiera hacer eso. Si se ha sucedido que a lo largo de la historia, la manera como esos escritos de José María Escrivá de Balaguer, las instrucciones, las glosas, todos los documentos han estructurado un Opus Dei que está alterando el bienestar, los derechos de las personas, hay que poderlo explicar. Y a mí me encantaría que en los centros del Opus Dei se pudiera ver el minuto heroico, porque la cuestión no es si hay experiencias felices ahí dentro y compararlas con las otras. Esta no es la cuestión no es esa comparación no ha lugar. Bueno, Mónica Terribas, hoy estamos con ella, es periodista por la Universidad Autónoma de Barcelona, fue directora de la televisión de Cataluña y conductora de radio en Cataluña Radio. Es posgraduada de la Universidad de Stirling en Escocia y docente universitaria, además de multipremiada. Esta introducción es para la gente que está fuera de España y que no conoce tu trayectoria, pero bueno, queríamos conocerte un poco más a vos y preguntarte, porque vos sabés que nosotros a los 14, 15, 16 años sabés lo que estábamos haciendo, que es empezando por el minuto heroico, y vos queríamos saber qué hacías en esos años de adolescencia. Cuando tenía 14 años, pues claro, estudiar. Yo era una niña muy, muy aplicada, me encantaba estudiar. Yo fui a escuela pública, a instituto de secundaria, de educación secundaria público, y a mí básicamente yo era la pequeña de 5 hermanos. En mi familia no tiene nada que ver con el entorno del Opus Dei, nada que ver. Mi padre es fundador de sindicatos obreros de Cataluña en la época. Mi padre era el pequeño de muchos hermanos con muchas dificultades, y nosotros éramos una familia de base cristiana, cristianos de base, con referentes para quien lo tenga. Y si alguien nos escucha desde Brasil, desde el Araguaia, para mí el referente más directo desde el punto de vista espiritual es Pere Casaldáliga, el obispo de los Sin Tierra en el Araguaia. Y nada, yo era una niña muy normal, que me gustaba leer muchísimo y me gustaba pues aprender y compartir con mis hermanos los ratos que tenía para ir en bici y para jugar bajo los árboles. Esa es mi infancia, ¿no? Y ahora, cuando no estás trabajando, ¿qué cosas te gustan hacer? Pues mira, me gusta estar con la familia, me gusta estar tranquila, porque mi vida del día a día no es tranquila, y me gusta estar en casa, me gusta compartir con mi pareja, con mi marido, con mi hijo y con mi madrina, que viven conmigo, pues ratos de ver alguna serie, de leer, de salir, de pasear. Me gusta mucho caminar. Me gusta practicar yoga y intento hacerlo, y atender a mis padres, que están en una edad ya muy provecta, ¿no? Son mayores ya los dos, y es cuando nos necesitan, y estar con ellos. Dedico el fin de semana básicamente a ellos, y a hacer actividades a veces pues de compromiso social, que los tengo con muchas entidades de mi país, ¿no? Eso te iba a preguntar. Algunas cosas he visto de interés tuyo por ONGs o campañas de interés de bien público. ¿Sobre qué temas son los que te interesan o que apoyas? Pues mira, yo ahora, en estos momentos, soy vicepresidenta del Instituto Guttmann de lesiones medulares, que aquí en Cataluña hay un centro de referencia en todo el mundo en la investigación de las lesiones medulares, y yo soy vicepresidenta de esta entidad, que significa estar en el patronato y trabajar, digamos, por el bien de la entidad y nada más, sin ningún ánimo de lucro en absoluto. También trabajo en cuestiones culturales relacionadas con Òmnium, relacionadas con la lengua y con la cultura catalanas, también estoy en eso.
formo parte también de la Fundación Candel, que Francisco Candel, Paco Candel fue un migrante en Cataluña y siempre defendió la integración, la plena integración de todas las personas que vienen a nuestro país y que están con nosotros, y formo parte también de eso. Soy también miembro de la Fundación Síndrome de Down, porque yo tengo un hijo con síndrome de Down y me he implicado siempre en esa fundación porque creo que hace el bien a muchas personas y a muchas familias que tienen hijos con esa dificultad añadida en su vida. Y pues esas son 4 de las cosas que hago. También soy miembro del Institut d'Estudis Catalans, soy miembro numeraria del Institut d'Estudis Catalans, que es, por decirlo así, la academia donde están las personas que, en este caso, en la mía, estamos en la sección de Filosofía y Ciencias Sociales, y el resto, pues universidad y naturalmente en The Media Pro Studio, desarrollando proyectos documentales como El Minuto Heroico, que me ha tenido los últimos 4 años de mi vida muy, muy absorbida el alma, la razón y el cuerpo, ¿no? Pues no, yo te quería dar gracias porque te interesaste en este tema. El canal tiene poco más de un año y estamos todo el tiempo, el tema es el Opus Dei. Yo hace más de 25 años que me fui y todavía estoy hablando y pensando en el Opus Dei. Entonces, cuando viene alguien que piensa y que verbaliza y mucho más que hace una producción audiovisual que lo podemos ver, nos ayuda mucho, nos ayuda a repensarnos y a darle una vuelta más a cómo fue nuestra experiencia. Así que yo te quería dar las gracias y darte la bienvenida en esta sección de Ágora que siempre la lleva adelante Marina, que, bueno, vos la conocés. Estamos a pocos días del estreno en Max. ¿Cómo estás con esto? Pues estoy ilusionada porque hay 13 mujeres que yo creo que representan a muchísimas más mujeres y a muchos hombres también que han formado parte del Opus Dei, que se fueron, que creo que cuando escuchen a Agustina, a Fátima, a Mabel, a Cecilia, a Marina, a Marta, a Belén, a Mabel, a Marina y a Marta González, que está detrás de este documental también, y a Tina y a Claudine, creo que se van a sentir representadas y representados también, en parte, en lo que ellas cuentan, ¿no? Esas 13 mujeres, que no me quiero dejar Agustina, de los Mozos, están ahí dando su testimonio, pero pensando sobre todo en las muchas personas que están detrás, que no han podido salir por circunstancias personales, por presión del entorno, o porque realmente salir en una pieza documental contando tu vida podía no ser soportable por su situación personal. Gente que ha salido hace menos o que sencillamente está aún con la cabeza atrapada, ¿no? Y yo he hablado con muchas mujeres que no han podido salir, y yo creo que cómo yo esté es lo de menos. Lo que es importante es que ellas están bien, que ellas han visto los 4 episodios antes que nadie, y que cuando ellas lo vieron se sintieron bien. Y para mí ese día es el más especial de todos, no es el estreno del día 7. Para mí el día del estreno es el día en que ellas 13 vieron el documental y se sintieron bien cuando lo vieron, ¿no? Y se sintieron que estaban bien representadas. Ese es para mí el día más importante del Minuto Heroico. También darte las gracias porque también nosotros estamos en contacto con algunas de las participantes y nos han contado detalles de mucho cuidado. Incluso, por ejemplo, cuando fueron a esta presentación en Barcelona, en un cine, comentaron que vos les entregabas unos chocolates y unos pañuelos, unos pañuelitos de papel. Así que, bueno, gracias porque es un cuidado extremo que lo reconocemos y lo agradecemos, ¿no? No lo pude hacer con Raquel Barrios y con Male García ni con Cecilia Telué, que Male y Raquel estaban en México y Cecilia en Buenos Aires, y me supo mal, ¿no? Pero
yo pensé, ¿qué va a pasar hoy aquí, no? Y entonces pensé, habrá momentos amargos que tengan un chocolate para llevarse a la boca, y si hay momentos tristes que tengan un pañuelo a mano, ¿no? Pero sí, sí, pensé en ellas, y hay momentos que recuerdas para siempre, y me recuerdo a mí misma haciendo cola para pagar los chocolates y diciendo, ya habrán llegado y yo estoy aquí con los chocolates y la cola. Y bueno, aquellos momentos de la vida que al final se te quedan grabados, ¿no? Y uno de estos es aquel. Bien. ¿Por qué un documental o una serie documental sobre el Opus Dei? ¿Cómo surge? Pues mira, surge de... Yo toda la vida he conocido de lejos el Opus Dei, tangencialmente el Opus Dei. Soy periodista hace muchos años, yo ya tengo 57 años, por lo tanto llevo mucha carrera detrás y me he encontrado naturalmente con el Opus Dei a lo largo de mi vida, naturalmente, porque en Cataluña, en España, lógicamente, tiene mucha presencia, ¿no? Por lo tanto, la realidad del Opus Dei no me era ajena desde el punto de vista de la historia política del Opus Dei, de la historia del Opus Dei, de San José María Escrivá de Balaguer, eso lo conocía, pero fue un mail de María Roca, que era otra de las personas, bueno, es una de las personas claves en esta historia, que me escribió un mail contándome pues su experiencia, ¿no? Y cuando yo lo leí tuve la necesidad de verla, y quedamos al cabo de menos de 24 horas y me contó durante largas 3 horas su vida, ¿no? Y entonces cuando me lo contó pensé, ¿esto también les habrá pasado a gente de generaciones más jóvenes? Y me puse a rascar junto a otro compañero entonces que está en el estudio, y dimos con jóvenes que me contaban exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Y entonces vi que, perdonad, te decía que recibí este mail y que chequeé que esto estaba ocurriendo en mujeres de todas las generaciones, ¿no? Entonces, lo que me contaba María o Marta o Belén o Fátima, me lo estaba contando Alicia Varillas desde El Salvador, ¿no? Y eso lo que me dio es el interés de retratar una realidad sistémica que se producía en todas partes, en Irlanda con Tina y con Claudine, en México con Mala y con Raquel, con Alicia y otras mujeres de Latinoamérica con las que hablé y que no han podido salir en el documental, en Buenos Aires y en Argentina, y también en España, ¿no? El caso de Mabel, de Agustina y de Marina, ¿no? Y por lo tanto, yo pensé, esto está sucediendo en la generación de las chicas que tienen 20, 25 años, en la generación de las de 30, de las de 40, de las de 50, de las de 60 y de las que están ahí cerca de los 70. Por lo tanto, se está produciendo un funcionamiento sistémico, y me pareció que era imprescindible explicar que la vida de esas mujeres, en lo que yo considero que son derechos fundamentales de las mujeres y derechos laborales, como el derecho a tener su privacidad, a tener sus propias comunicaciones libres, a no coercionar su pensamiento, a no tener una vocación impuesta a los 14 años siendo menores, el tener derechos laborales reconocidos y naturalmente entrados en el sistema de cada uno de sus países. Me parecía que esto, entre otras muchas cosas que cuentan los 4 episodios, como por ejemplo hacer un testamento donando todos tus futuros bienes a fundaciones y entidades de las que no conoces la identidad, ¿no? Pues me parecía que se tenía que explicar, y sobre todo me parecía que la prelatura del Opus Dei debía explicar por qué. Porque es la prelatura del Opus Dei quien gobierna a esta institución y quien hace que en México, en Irlanda, en El Salvador, en Costa Rica, en todas partes, en Argentina y en España y en Alemania y en Italia y en todas partes pase lo mismo, ¿no? Y por lo tanto ese fue el objetivo de la serie. Y son 13 mujeres.
¿Esto lo elegiste o era que te llegaban más mujeres que hombres? ¿Cómo fue la decisión de solo mujeres? Elegí que fueran mujeres porque me di cuenta de que no solo la categoría, podríamos decir, de numerarias auxiliares es solo propia de las mujeres en el Opus Dei, y por lo tanto ya hay ahí una discriminación por razón de género, sino que en el caso de las numerarias estaban en muchos casos siendo las organizadoras de centros las que convivían con las auxiliares y las que tenían un régimen en muchos casos distinto del que tenían algunos numerarios. Es verdad que hay muchas numerarias que trabajan y que tienen el mismo régimen que los numerarios, pero me parecía que las mujeres reflejaban una realidad del Opus Dei un poco más acuciante para mí a nivel de hacer la denuncia que no los hombres. Dicho esto, creo que lo que refleja el minuto heroico, y me lo han dicho muchos hombres exnumerarios del Opus Dei, es lo que a ellos les sucedió también. Y por lo tanto, yo creo que si tuviera que hacer un segundo minuto heroico, sería con ellos, sin duda. También imagino mucha lectura anterior, ¿no? Leí pues documentos internos del Opus Dei, libros del Opus Dei, mucha literatura del Opus Dei que ya está publicada. Leí el libro de Carmen Tapia, naturalmente, que me afectó mucho el libro de Carmen Tapia, que me lo dio una persona que vivió cercana al Opus Dei. Y naturalmente, toda la literatura publicada sobre la obra, ¿no? Pero, como digo, mi interés no era hablar de la historia del Opus Dei, porque yo creo que eso se ha publicado, se ha explicado desde muchos puntos de vista, también con la perspectiva del Opus, pero creo que lo importante es lo que ellas cuentan desde el corazón, ¿no? Lo que ellas cuentan de lo que ellas han vivido. Y para mí eso es lo que tenía valor en este documental. Y del libro de María del Carmen que decís que te impactó, ¿qué fue lo que te impactó o qué te movía? Me impactó de su testimonio la crudeza y la sinceridad con la que ella retrataba una realidad muy cerca de las capas, podríamos decir, más cercanas al espíritu fundacional y la contradicción cristiana de esas capas. Y a mí eso es lo que me ha movido, ¿no? Porque al final la gente que es cristiana de base, pues vive observando esos comportamientos y diciendo, esto es lo que realmente Jesús, eso es lo que realmente el cristianismo nos ha enseñado, y cuando eso entra en contradicción con la institución, ¿no? Aparte de anecdotarios y de la vida de cada cual, ¿no? Al final hay una cuestión clave, que es, tú has decidido entregar tu vida a Dios a través del Opus Dei para hacer la obra de Dios. Cuando esa obra de Dios tú no la encuentras en el funcionamiento de la institución, es cuando tú entras en crisis con la institución, ¿no? Ya ha iniciado el rodaje, ¿qué fue lo mejor de todo el proceso de rodaje? Pues comprobar que después de toda la investigación que yo había hecho a lo largo de esos años, cuando yo ponía la cámara y empezábamos una entrevista, que en algunos casos, y Male, Raquel, Alicia pueden dar fe de ello porque me conocieron, como quien dice, en persona el día que nos encontramos ahí, cuando yo puse la cámara delante de ellas y empecé a preguntarles, afloraba con una contundencia, inteligencia que me abrumó, a un proceso intelectual muy potente de cómo ellas habían vivido aquello y cómo ellas lo sabían explicar, ¿no? No hacía falta casi preguntar, que estaban mostrando las coincidencias entre los relatos que yo iba pues viendo en México, en Argentina, en Torrejón, en Málaga, en Miranda de Ebro, daba igual, ¿no? Entonces, para mí, lo que me pareció brutal era que yo salía de cada entrevista con 3 horas y media, 4 de rodaje, de entrevista de cada una de ellas, y yo podía
subrayar mentalmente primero y luego a través de las transcripciones frases que hilvanadas podía empezar Alicia en El Salvador y terminarla María en Campos, y en medio hubiera estado una niña de 20 y tantos años en Lérida y otra de 30 y tantos en Miranda, ¿no? Esta es la realidad que yo experimenté. Y luego hubo momentos de una emocionalidad brutal, porque con Raquel Barrios o con Male García en México, la vivencia de sus vidas otra vez a través de la cámara les provocaron un dolor, y a Tina también, ¿no? Un dolor, otra vez, ¿no? Y entonces ese dolor, cómo ellas lo transformaban en un relato hilvanado y muy a lo que ellas realmente querían contar, querían sacar, ¿no? Y para mí, a nivel periodístico, pero sobre todo a nivel humano, la experiencia de estas 13 entrevistas, aparte de los expertos y las voces interpretativas, la aportación de Sebastián Sal, que ha sido fundamental, de las psicólogas, de Vega y de Laura, aparte de todo lo demás, aparte de haber leído y lo que hayas leído, lo que hayas investigado, no, lo que llega al corazón es darte cuenta que esas personas te están diciendo lo que ellas han vivido y su verdad es aquella. Entonces, no tienes ninguna duda, no hay detrás ninguna agenda, no hablaban desde la rabia, no hablaban desde la venganza, no hablaban desde ningún sitio de los que yo creo que como periodista yo he visto a veces cuando haces entrevistas de esta persona, ¿por qué te está diciendo esto? ¿Porque le interesa? ¿Por esto? ¿Por lo otro? No, estaban 13 vidas de 13 mujeres que iban a contar lo que habían vivido para ayudar a otras, ¿no? Me llegó al alma una frase de Marta Ribes, la más joven de todas, que al final, voy a hacer un spoiler, en el episodio 4 dice: si esto ha servido para que otras personas dentro del Opus piensen y reflexionen, yo ya estoy contenta, ¿no? Pues ese es el espíritu con la que las 13 han abordado estas entrevistas, ¿no? Bien. ¿Y qué fue lo más difícil o lo peor de todo este proceso de rodaje? Lo que ha sido más difícil no son las recreaciones. Las recreaciones fueron interesantísimo el proceso. Laura Sistero, la realizadora, y Biel Capellas, el director de fotografía, y Biel Cabré, que son el núcleo que han hecho posible, no estaban naturalmente en los rodajes de las entrevistas, pero también, sobre todo, en las recreaciones, se hicieron bien gracias al apoyo de las que pudieron venir, ¿no? Que fueron Fátima, Mabel Mena estuvo allí, Marina, Marta González, Belén González, Marta Ribes y María Roca estuvieron en los rodajes, y ellas iban pues corrigiendo, ¿no? Y diciendo, no, esto no era así, esto era así como te lo voy a contar, ¿no? Y entonces ellas añadieron el rigor a todas esas recreaciones. Pero lo más difícil del Minuto Heroico ha sido la sala de montaje. Es decir, una vez tú tienes todas esas vidas en tus manos, que son horas y horas de metraje, tú tienes que seleccionar y hacer el guión de lo que vas a explicar en cada uno de los episodios y hacerlo bien, respetando su voluntad íntima, habiendo entendido la voluntad íntima de cada una de ellas y cogiendo de cada una de ellas lo que realmente representa a esa persona, ¿no? Y esto hacerlo en una sala de montaje acompañada de un talento maravilloso, que son las montadoras que han montado el Minuto Heroico, que no quiero dejar de decíroslo, son 4 mujeres que para mí han sido fundamentales, 4 mujeres también. Ona Bartrulí, Nuria Campabadal, nunca se dicen los nombres de los equipos y yo en eso soy muy tozuda. Nuria Campabadal, Laia Giral y María Sengali, que estuvieron conmigo en la sala decidiendo, Mónica, esto es mejor así, esto tal, esto está demasiado largo, esto tal.
y que me iban ayudando. Y ¿sabes qué era importante? Que ellas eran el contraste de edad, ¿sabes? Porque son jóvenes, todas ellas tenían la misma edad que Belén o que Marta, ¿no? Entonces ellas, además, no eran personas extraordinariamente de cultura religiosa, para nada de nada, ¿sabes? Y entonces ellas estaban ahí con esa cabeza que no tiene nada que ver con el tema, estaban con unos ojos así delante de las pantallas diciendo, ¿cómo? ¿Esto cómo? Y yo, no, esto no, es normal, para ti no, porque tú no sabes lo que es el apostolado, pero la mayoría de la gente sabe lo que es apostolado. Tú tranquila, que esto se va a entender. Y ese diálogo intergeneracional en la sala de montaje, que fue complicado, pero que fue un ejercicio maravilloso profesionalmente, que yo he aprendido de ellas un montón y que realmente ha sido muy bonito, muy difícil, el momento más difícil, pero muy bonito. ¿Y qué aprendiste de todo este proceso del minuto heroico? Si se Pues puede. mira, eh, aprendes muchísimas cosas de lo que es realmente el Opus Dei, ¿no? A través de los ojos de ellas, pero también aprendes a respetar a las personas que forman parte de la obra, porque todas ellas han tenido un pensamiento, ¿no? Hacia las personas que están dentro de la obra y que ellas hay una frase de Cecilia en el documental que a mí me roba el corazón, que es cuando ella decide salir y ella dice, tú has estado, digo, yo he estado en tu lugar y tú quizás estés algún día en el mío, ¿no? Y por lo tanto vamos a hacerlo bien, ¿no? Ella sale del Opus como las otras 12 y cada una cuenta como ese minuto heroico, que es para mí el minuto heroico, que es el tercer episodio, que es cuando ellas se van. Y yo también me he puesto en la piel de supernumerarios, supernumerarias, numerarios, agregados, numerarias auxiliares que aún están dentro de la obra, ¿no? Porque la cuestión no es si hay experiencias felices ahí dentro y compararlas con las otras. Esta no es la cuestión. La cuestión no es esa. La cuestión es si los mecanismos con los que trabaja el Opus Dei son homologables al respeto a los derechos de las personas y a sus libertades. Y yo creo que ahí está el kit de la cuestión. No si María tiene una experiencia positiva y en cambio Juana no la tiene. Esa comparación no ha lugar. En cualquier caso, cuando hay una situación de abuso espiritual o de abuso de derechos, hay que denunciar esos abusos, aunque la institución no en su origen no pretendiera hacer eso. Si se ha sucedido que a lo largo de la historia la manera como esos escritos de José María Escrivá de Balaguer, las instrucciones, las glosas, todos los documentos han estructurado un Opus Dei que está alterando el bienestar, los derechos de las personas, hay que poderlo explicar y a mí me encantaría que en los centros del Opus Dei se pudiera ver el minuto heroico y pudiera haber un debate interno sobre eso, porque yo creo que eso sería sano, democrático y de espíritu crítico y de espíritu realmente transformador. No vamos a mejorar la sociedad si le ocultamos las vivencias de personas que han estado 35, 20, 25, 10, 15, me da igual los años, ¿no? Hay que poder escuchar y ver si eso realmente responde a un funcionamiento que hay que cambiar, ¿no? Bueno, ojalá fuera así que se vea, pero bueno, ya sabemos que les han dado indicaciones de no ver la serie y no leer la web en estos días. Y Eso bueno, me han ya dicho, eso me han dicho. está preventivo, o sea, ya preventivamente les han dicho que no. Eso me han dicho, pero hay que tener en cuenta, y tú, Sol, que te dedicas al mundo de la comunicación, lo sabes, y esta es una de las cuestiones que se aborda en el documental, que en el siglo XXI es muy difícil ponerle, orejeras a la gente y máscaras, ¿no? Es muy difícil, porque la gente tiene teléfono móvil, la gente tiene acceso a la comunicación y ya no es posible establecer el control
intelectual y el aislamiento que en muchos casos se ha producido. Otra de las cuestiones que yo creo que no es admisible, que haya unos libros clasificados por números y que tú no puedas leer cuando te apetece un libro de Simone de Beauvoir o de Milán Kundera o la Biblia, como es el caso de Alicia Varillas, que como denuncia ella, no la dejaron leer la Biblia cuando llevaba ya 20 años dentro del Opus Dei, ¿no? Entonces, la restricción intelectual a día de hoy es muy difícil, es muy difícil. Y por eso, aunque digan que no se mire el minuto heroico, que no vean la web, yo creo que dentro del Opus Dei, una de las características del Opus Dei es que la gente es gente formada y gente intelectualmente muy potente, porque además hacen como una selección de muy jovencitas, ¿no? Esta va a pitar para numeraria auxiliar, esta podría pitar para numeraria, esta para agregada, esta para supernumeraria. Esas mujeres y esos hombres tienen la libertad de escoger, ¿no? En lo que llaman el libre albedrío, de escoger qué quieren ver y si quieren vivir con los ojos cerrados o no. ¿Cómo sentís el silencio o sea, la respuesta del Opus Dei a tu requerimiento de ellos aparecer de algún modo en la serie? Pues supongo que como muchísimos compañeros, como Antonia Cundi, como Paula Vistañino, como Gareth Gore, como todas las personas que han estado trabajando también esta cuestión, ¿no? Yo, cuando tenía las 13 entrevistas rodadas, bueno, me faltaba ir a Londres a hacer a Claudine y a Tina también, y, y entonces le escribí al prelado solicitándole una entrevista. Yo pensé, ¿qué quiero hacer? Yo quiero ir a Roma, quiero mostrarle lo que dicen y que me responda, ¿no? Que él lo pueda ver, que él pueda verlas y que las pueda escuchar. Y luego que responda con el criterio que tenga el Opus Dei, ¿no? Fueron muy amables, fue muy amable la oficina de atención de comunicación que me respondió. Me pidió más información sobre la serie, la facilité y finalmente decidieron no participar. Yo insistí en esta fórmula de derecho de réplica, ¿no? Yo voy a venir, os voy a mostrar lo que dicen y luego vosotros respondéis. Y dijeron que no. Luego dije, bueno, pues una persona de la prelatura, un portavoz de la prelatura, también descartaron esta opción, ¿no? Es, es una decisión suya. Ellos tienen sus canales de comunicación. Estoy convencida que van a comentar algo porque lo han hecho con el libro de Gareth Gore, lo han hecho con el documental de Alemán, lo han hecho en todas las piezas que han ido saliendo y por lo tanto no creo que el Minuto Heroica sea distinto por la cordialidad con la que nos hemos comunicado con ellos también. Creo que ellos saben que yo he hecho esto con respeto a la otra parte y por lo tanto ya decidirán qué fórmula tienen de explicar lo que ellas cuentan en esta serie, ¿no? En el equipo hubo especialistas, psicólogos, especialistas en grupos coercitivos. ¿En Sí, qué papel jugaron? ¿Cómo trabajaron con para, ellos? para mí Sol fue imprescindible conectar rápidamente antes de empezar la producción con una psicóloga clínica que es Vega González, que es la directora gerente también de un centro, de Centro AIS, del Centro de Asistencia en Socioadicciones que existe y trabaja en Barcelona desde los años 70 en la lucha contra comportamientos y funcionamientos de instituciones coercitivas y trabajan, por lo tanto, con personas que pueden haber pasado por todo tipo de experiencias en grupos de coerción y incorporamos Vega al proyecto, naturalmente como experta, lógicamente, pero también para dar cobertura psicológica, si era necesario, a las personas que participaban en la serie, ¿no? Y para mí esto era muy importante porque yo quería, y lo decía siempre a las montadoras y a todo el mundo, yo quiero que ellas estén bien después de esto, no quiero que ellas estén peor, ¿no? Y para mí cuidarlas era un elemento clave de esta ecuación, ¿no?
y Vega González hizo ese rol, vino a las recreaciones, estuvo a disposición de todas ellas antes de las entrevistas, después de las entrevistas, ahora, si ellas la necesitaran. Y también incorporamos a otra voz, que es la de Laura Merino, también experta en estas cuestiones, con la cual hice una entrevista que está reproducida en la serie documental, aparte de Sebastián, de Jean-Paul Lennon, que también participa, de Gareth Gore o de Antonia Kundi, que es la periodista del Financial Times, ¿no? Estas miradas técnicas son importantes porque lo mismo pasó, yo estuve declarando en la Comisión de Protección por temas de trata acá en Argentina por esta investigación que realizó la justicia acá, que sigue realizando, y cuando ves que te ponen gente, que te avisan que acá hay psicólogos y hay personas que respaldan técnicamente, también nos sirve, ¿no? Para tomar conciencia de lo que vivimos, porque para nosotros fue la vida cotidiana, la vida de todos los días. Entonces nos ubica más en la gravedad que tuvo toda la experiencia, ¿no? Sí, porque Así que, bueno, hay una cosa, sí, Sol, que ellas vivieron, que son dos momentos distintos, ¿no? Hay un momento que es cuando cada una de ellas se encuentra conmigo, ellas entre ellas no se conocían previamente, por lo tanto esto no era que Alicia le había dicho a Cecilia o a la otra o que lo que sea, ¿no? Una cosa es cuando ellas se sientan delante de la cámara y hablan conmigo y explican su vida. Ese es un momento ah, muy importante porque ahí se tiene que establecer lo que ellas dicen con sinceridad y con la empatía suficiente como para que ellas se puedan expresar, pero también con el rigor periodístico con el que yo tengo que preguntar, ¿no? Y eso tiene que ser así. Luego es la experiencia de las que pudieron venir a las recreaciones para vivir cómo estábamos nosotras recreando aquello que ellas habían vivido, ¿no? Y Mabel se emocionó muchísimo cuando hablaron de cómo ella llegó a firmar el testamento y no pudo dejarlo a su familia, por ejemplo. Vemos a Fátima cómo se emociona pues cuando está hablando de cómo ellas firman la carta de admisión, cómo está Marina cuando tiene que explicar lo que era un cilicio, cómo se lo ponían con tal, a una chica que es Claudia Traisá, que es la actriz que está espléndida, pero que en su vida había visto un cilicio y te podría decir que no había ido a misa porque era una chica de una familia no religiosa, ¿no? Es una chica de una familia no religiosa. Esta actriz se puso en su piel escuchándolas y ellas, todas ellas, especialmente la más joven, Marta Ribes, revivió todo lo que había vivido y eso fue realmente doloroso. Y, y tener que volverlo a vivir no fue fácil para ellas. Y tener allí a Vega González a su lado fue un apoyo fundamental esos días en las grabaciones de las recreaciones, ¿no? ¿y a vos te afectó o a tu equipo les afectó? ¿Tuvieron personalmente que requerir de este apoyo técnico profesional? Yo no, pero no es que no me afectara. Yo recuerdo, ellas lo saben y eso queda para nuestra intimidad, momentos realmente en que yo me derrumbaba porque me ponía en sus zapatos y para mí imaginar que una persona está sufriendo y no lo puede compartir con otra es durísimo. O imaginar a una persona que ha dedicado 20 años de su vida o 15 y que tiene que prácticamente planificar su ida del Opus Dei porque no encuentra la manera de salir y se está dejando la vida allí. Estos son momentos que se te quedan grabados en el alma, porque el dolor ajeno es muy doloroso de escuchar, ¿no? Yo he intentado que esta serie documental sea respetuosa con esos momentos y que no haga ningún escándalo con ellos. Es decir, yo siempre he retenido al máximo esas emociones,
pero he querido que el espectador supiera qué es el dolor, y yo creo que ese margen pequeñito, estrecho que hay entre hacer, podríamos decir, el periodismo de escándalo y trasladar la emoción y el dolor, yo creo, espero que se haya respetado, ¿no? Porque era mi voluntad. Ah, yo sí he sufrido, no te voy a engañar. Yo, ellas lo saben lo que yo siento después de hacer este proyecto, ¿no? Ellas lo saben, no tengo que compartirlo con nadie más, pero yo siento que haberlas conocido, haber hecho el Minuto Heroico, a mí me ha transformado fuertemente. Ah, he hecho muchas cosas en mi vida como profesional. Hay dos cosas en la vida que he hecho que me han transformado íntimamente. Una es una entrevista que le pude hacer al obispo Casaldáliga, Pera Casaldáliga, en el Araguaia, en Brasil, cuando él ya era mayor, cuando ya sufría Parkinson. Fui a hacerle una entrevista larguísima, para que quedara constancia de su pensamiento, y esa entrevista me marcó. Y luego el Minuto Heroico y haber conocido a estas 13 mujeres. Luego he hecho muchas otras cosas bonitas en mi vida profesional y algunas realmente pues que han marcado mi trayectoria y que seguramente estarán ahí por ahí en el currículum, ¿no? Pero cosas que te hayan transformado íntimamente y frases que se te han quedado ahí a fuego de ellas, pues el Minuto Heroico está ahí. Bien. ¿El tema te va a seguir, pensás, o te va a soltar? Porque hay gente como Paula que hace 10 años que está con el tema Lo y sé, lo sé. que está obsesionada, ¿no? En el Opus Dei le dicen eso, los del Opus Ya, Dei. ya. Yo comprendo a Paula, la comprendo, porque yo ahora tengo ahí el corazón pensando, bueno, como me han escrito hombres exnumerarios, tal, sé de experiencias de supernumerarios y supernumerarias, y, y claro que eso está ahí, ¿no? Está ahí. Yo creo que hay que andar cada día, en función de lo que te ocurre. He aprendido en la vida a no hacer planes, porque los planes nunca salen como tú esperas. Siempre hay una piedra en el camino cuando tú haces un plan que hace que tú no puedas avanzar. Creo que en la vida no tenemos que planificarnos, no tenemos que programarnos, tenemos que escuchar, ver lo que nos pasa alrededor y sobre todo, cuando hay una historia importante que nos llama, acudir a ella, pero no forzar las cosas, porque cuando fuerzas las cosas en general no sale bien, ¿no? Entonces creo que no sería inteligente por mi parte ahora quedarme ahí atrapada. En lo emocional ahí estoy, ¿eh? Ya te lo he dicho, eso está ahí para siempre jamás. Pero a nivel profesional yo creo que es importante saber, saber cuándo eres necesaria, cuándo has hecho un trabajo que ya lo has hecho o cuándo hay una oportunidad para continuar con él. Desde luego, si ahora, a mí me pidieran hacer una segunda parte del Minuto Heroico centrada en los hombres, yo lo haría, sin duda, por el respeto enorme que tengo a los hombres que me han contactado y me han dicho: Mónica, entendemos perfectamente que hayas hecho a las mujeres antes, pero nosotros también tenemos muchas cosas que contar, ¿no? Lo haría sin duda, sin dudarlo, pero no me voy a obsesionar con ello. Estoy convencida que, que hemos hecho un trabajo que esperamos que sea útil a muchas mujeres y a muchos hombres, y hay que saber mirar al horizonte y ver luces distintas. Bien. Bueno, por mi parte yo te agradezco estos minutos en esta entrevista. También te agradezco que hayas leído ese mail que te llegó primero y a partir de ahí hayas desarrollado todo lo demás. Y yo también voy a reunirme con un par de amigas ex numerarias y auxiliares y vamos a comer chocolate y vamos a tener nuestros pañuelitos a mano. Eso es. El chocolate que no falte, que alegra siempre la Exacto, vida. Sol. exacto.
Muchísimas gracias y agradecer a toda la comunidad de Agora Coloquios, porque yo he estado ahí durante ese tiempo, ese año que habéis existido. Yo ya llevaba mucho tiempo investigando esto, pero me ayudó mucho escucharos y seguir las sesiones y estar ahí después visionando los Agora Coloquios, que también ha sido un diálogo también de gente dentro del Opus Dei, gente que estaba en esas experiencias y esos pensamientos cruzados, y creo que eso es muy importante, que se comparta y que haya esa salud de mirada, ¿no? Que al final es la mirada crítica sobre la realidad.